Hola, bienvenidos a este nuevo espacio de entrevista. Estamos hoy con Inés de Cervantes, escritora chilena con la larga trayectoria como poeta. Esperamos que este espacio sea muy grato para todos nosotros y pues que podamos conocer un poco más de la historia de pues, quién está detrás de Inés de Cervantes. Entonces, ¿cómo estás, Mabel? Bienvenida. Muy bien, gracias Diana por esta entrevista y a la editorial 3K también por esta posibilidad de contar un poquito mi historia y mi biografía. Listo, súper. Bueno, Mavi, comencemos, bueno, Inés, comencemos conociéndote un poquito más. ¿Quién es Inés de Cervantes? ¿Quién está detrás de Inés de Cervantes? Un poquito de tu historia también como personal y tu trayectoria como poeta. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, Inés de Cervantes es el seudónimo con el que escribo habitualmente poesía y con el cual me conecto a través de todas las redes sociales, páginas web, es un nombre ficticio. Y nace principalmente de la postulación a algunos concursos donde te pedían trabajar con un seudónimo. Y bueno, está compuesto por dos partes. Inés es un nombre que me gusta mucho en lo personal. Nunca me gustó mi nombre Mabel, ¿no? Entonces Inés es un nombre que siempre me gustó mucho y también pertenecía a una tía abuela muy querida, muy alegre, con la cual yo me relacioné en la infancia. Y el Cervantes es el apellido materno, ¿no? Conecta con el apellido materno, ¿no? Entonces quise hacer un poco un juego literario con esto de Inés de Cervantes. Pero mi nombre es Mabel, eh, soy chilena, como tú dijiste, nací en Santiago de Chile, viví siempre en los barrios como céntricos de Santiago, ahí estudié mi enseñanza básica, media, y también fui a la universidad, ¿ya? Yo estudié en la Universidad de Chile, me titulé como médico y es mi profesión actual, la que yo ejerzo. Eh, y empecé a escribir desde adolescente, desde chica, yo creo 12 13 años aproximadamente ya empecé con mis primeros escritos. Eh, Había un poco de poesía como muy relacionada a lo espiritual, eh, con un tinte cristiano. Yo en ese momento pertenecía a la pastoral juvenil de una iglesia católica. Partió así como los primeros textos y luego ya fue tomando un tinte más de poesía romántica, existencial y bueno, eso empezó al principio a quedar guardado solamente en papel, cuadernillos y esas cosas. Y cuando ya tuve mi primer computador, digamos, siempre fui bien rigurosa y empecé a guardar todos mis textos, ¿no? Ordenando, los tenía como por número y todo. Y yo decía, bueno, en algún momento algo puede, puede resultar. Y, y definitivamente ya en el año 2017, eh, a raíz de un proceso psicoterapéutico que hago, en realidad empiezo como a irme un poco hacia atrás en mi biografía, a buscar algunas raíces y mi abuelo paterno era poeta, yo sabía que era poeta. Empiezo a buscar un poco de su obra, de su historia, él ya estaba fallecido hace muchos años, y entonces me empiezo a conectar como de manera más potente con la poesía, ¿no? Y empieza todo el tema de recopilar toda esta poesía que yo había ido escribiendo en el transcurso de mi vida, desde, como te digo, los 12 años en adelante, y se empieza a tomar mucha potencia, ¿no? Y así es como ya surge la postulación a concursos, esta idea un poco del seudónimo, el personaje, eh, más o menos así se forma. Mm. Ok, súper interesante. ¿De dónde, bueno, de dónde surge Inés, ¿no? Ujú. Eres médica también, médica cirujana, ¿no? ¿Cómo llevas esa vida de pronto, digamos, paralela y como, digamos, diferente en el sentido de que por un lado eres médica, pues todo el tema de medicina, pacientes, hospitales, y por otro lado la escritura y la poesía? O de pronto ves alguna relación o correlación con esas
dos partes de ti. Eh, bueno, la verdad que la medicina por una parte ha sido una gran consumidora de tiempo en mi vida, un gran ejercicio de la medicina genera un gran desgaste. Además, yo soy mamá también de dos hijos y claro, eso merma mucho a la poeta, ¿no? Le quita bastante tiempo y dedicación a lo que es el trabajo literario. Pero por otra parte, el contacto con los pacientes, yo trabajo también bastante con salud mental, eh, enriquece. O sea, tiene esta otra arista donde la medicina y el contacto humano y el contacto con el sufrimiento, el contacto con la enfermedad, con las disfunciones familiares, las historias, va enriqueciendo la poesía. De hecho, hay un texto inédito aún que se llama Los ojos de la quimera, donde prácticamente la mayoría de sus poemas tienen que ver con historias de personas y historias de enfermedades. No sé, por ejemplo, en ese libro se habla sobre la timidez, sobre la vergüenza, sobre la ansiedad, sobre la depresión, ¿no? Prácticamente yo diría ese libro ha surgido de lo que es la interacción en el ámbito médico. Entonces, en ese sentido también tiene este aspecto enriquecedor. Ok, claro, sí, siempre como que buscar las formas de correlacionar todo lo que uno haga en general en la vida, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito de tu trayectoria tú con la editorial, de tus libros, en qué te inspiraste y cómo ha sido ese proceso de escritora, de escritura, digamos, para esos libros. Sí, bueno, fue bien, yo eternamente agradecida de Rubén y su editorial 3K porque en realidad siento que fue ahí la gran motivación o la gran valoración de todo lo que yo estaba intentando hacer, ¿no? De la recopilación de mi obra en general. Coincide un aspecto donde yo empecé a escribir en el año 2017-2018 en un portal que se llamaba Poemas del Alma. Y ahí empezamos a conversar con un poeta español eh, y empezamos a tener un tipo de romance poético, podríamos decirlo, ¿no? Que fue un periodo de mucha creatividad, eh, donde él escribía, yo escribía, ¿no? Se da como un romance versado. Y de todo ese proceso surge un poemario, ¿no? Y con ese poemario yo postulo al primer concurso que hizo la editorial 3K, que era precisamente de poesía romántica, era un concurso de poesía romántica, ¿no? El año 2018. Y ese poemario es Conquista y Desolación, latitud 34 Sur, ¿ya? Y con ese poemario yo salgo dentro de las 10 finalistas del concurso de la editorial, ¿no? Y eso, y el premio era efectivamente la publicación en formato digital del libro, ¿no? Y eso, claro, fue el gran impulso. Es como el sentir que otras personas valoran tu obra, que alguien la lee y se emociona con tu obra, eh, te da como las ganas de decir, sí, esto es bueno, vale la pena seguir, ¿no? No tiene que estar esto en un cajón, ¿no? No tiene que estar esto guardado, puede seguir. Y además que el vínculo con Rubén siempre ha sido un vínculo muy positivo, él es un hombre tremendamente apoyador. Eh, yo creo que la mayoría de los autores que estamos con la editorial sentimos eso, ¿no? Es como esta incondicionalidad, esto sigue, adelante. Eh, y bueno, y de ahí he seguido de manera más independiente, saqué un segundo libro que es Cuando las sombras se iluminan, donde ahí recopilo toda esta historia de este proceso psicoterapéutico que hice, ¿no? El antes y después, las sombras y la luz, y el último libro que hice el lanzamiento hace poquito, es Poesía y Alquimia, que es un libro que recopila los poemas de toda la trayectoria como de mujer, de los primeros poemas adolescentes hasta
más o menos cuando inicio la maternidad, ¿no? Esos están en formato digital y también están en formato de papel. Ok, listo. ¿Cuántos años tienen tus hijos? Mis hijos tienen 12 y 9. Ah, todavía son chiquis. Y ya que hablas de la Sí. maternidad, ¿cómo fue ese proceso también, como junto con la escritura? ¿De pronto sacaste algo ahí o viviste esa maternidad de una forma diferente o cómo podrías describirla? Bueno, se vivió bastante diferente el primer hijo al segundo hijo, tienen 3 años y medio aproximadamente de diferencia. La primera maternidad fue muy difícil, muy difícil. Yo era una mujer que no tuve mayor contacto con niños, no tenía hermanos menores, no tenía la experiencia de estar con niños, quizás tenía una maternidad muy idealizada, como que todo iba a ser perfecto, y en realidad no fue así, fue muy difícil, me afectó mucho las horas de sueño, el no poder dormir, me sentía como muy angustiada, hasta como imposibilidad de poder calmar al niño. Fue un periodo muy difícil y yo diría que prácticamente me restó completamente el aspecto literario, ¿no? Y la segunda maternidad vino un poco a sanar ya eso, ¿no? Fue como, eh, esta vez quiero tomármelo distinto, ¿no? Ya no con las mismas expectativas de antes, sino como esto es la maternidad, a esto voy, ¿no? Iba directo a enfrentarlo y finalmente fue mucho más fácil que la primera vez. Eh, y bueno, y la poesía surge más en esa etapa, ¿no? Cuando ya se da la reconciliación con la maternidad, es cuando se da más esta poesía de tinte maternal, ¿no? Al estar como en este, ya haber superado un poco esta primera dificultad inicial. Claro, sí. Y sí, me imagino lo difícil, no soy mamá, pero me imagino que no es fácil, digamos, pasar de estar como, no sé, muy libre y luego ya como tener la responsabilidad sobre otras personas. Pero también debe ser también pues algo muy bonito. Em, bueno, Inés, cuéntanos para ti qué es escribir, qué significa para ti la escritura. Eh, bueno, además de escribir poesía, también me gusta escribir un poco como en la línea de reflexiones o algunos ensayos, por lo tanto, yo diría que hay dos vertientes en mi escritura. Uno es la expresión emocional, que se canaliza más a través de la poesía. Es como poder capturar estos momentos emocionales que uno vive a veces en la vida cotidiana o en las relaciones interpersonales, ¿no? Momentos potentes y que uno es capaz de plasmarlo a través de la palabra en una poesía, ¿no? Y por otro lado, esta otra vertiente más en la línea de la prosa o el ensayo tiene que ver un poco más con los cuestionamientos de nuestra sociedad actual, ¿no? De cómo funciona la sociedad, de todas aquellas posiciones o normas sociales que nos van mermando o generan, como te decía, trastorno mental. Entonces uno ve cómo esta disfunción social va generando sufrimiento en las personas, va generando cambios negativos en los sujetos y desde esa perspectiva la prosa o el ensayo me ayuda a poder canalizar esta crítica social. Ok, claro, súper interesante. Listo. Por último, Mabel, no sé, nos quieras contar o relatar algún poema o uno o dos, tus favoritos que tengas y nos quieras compartir. Sí, bueno, hay uno que es como, yo diría, un poema emblemático, eh, que me ha acompañado en recitales poéticos, está por ahí también en la, mm, en la revista Amalon, bueno, y es parte del libro Cuando las sombras se iluminan.
Es un poema que es dedicado a mi esposo, ¿ya? Y tiene un poco que ver con el tema de, de la sanación del amor, ¿no? Como cuando eh, alguien llega a tu vida y de alguna manera compone todas estas experiencias dolorosas previas. Bueno, pero no lo voy a explicar más, lo voy a leer. Listo, listo, adelante. La forja. Tuviste que forjarme el amor, porque de niña me lo arrancaron, porque de joven me lo envenenaron, y a los 17 simplemente lo devastaron. Tuviste que forjarme el amor, mas antes de volverte herrero fuiste explorador, para encontrar los restos de mi amor esparcidos, restos refugiados en mis grietas y en mis criptas, perdidos en las catacumbas infinitas de mi alma. Navegaste mis mares, mis ciénagas y ríos, y excavaste con paciencia mis tierras calcáreas, cual arqueólogo fanático por vasijas partidas, de mis polvos ancestrales tus manos colmaste. Pero no bastaba. Tuviste que volver también un guerrero, para luchar contra mi ira y mi tristeza azotadoras, dominar al dragón, nacido del dolor intolerable, y encantar las serpientes venenosas, engendradas de los tantos desprecios, protectoras de traiciones reiteradas. Mas no bastaba aún. Tras ser guerrero, mi motivo te volvió alquimista, para usurpar la oculta esencia que siempre te negaba. Y no sirvieron los textos, solo tu intuición de hallarme, de disolver la pena y coagular el amor, de encontrar la piedra filosofal para esculpir el molde donde unirías los fragmentos de mi quebrado amor. Pero no fue tu yunque ni tu martillo, ni fue el molde ni tu caldero hirviente, ni fue tu arte, ni tu fuerza, ni tu temple, ni siquiera fue tu perseverante afán de mí. Fue tu amor bueno, hijo del Inti y de la Pachamama. Fue tu amor años reverberando en el total de mis espacios, en el conjunto de mis silencios y en los abismos de mi tiempo. Fue tu amor que revivió el amor perdido, que lo instiló en mi vientre y lo hizo vida y lo forjó amor. Eso. Qué lindo. Se nota ahí toda la, pues lo que significa tu esposo para ti, ¿no? Y Ujú, súper sí. plasmado, muy bien plasmado. Y pues lo transmites también. Bueno, Mabel, no, yo creo que algo adicional que nos quieras compartir, algún aspecto de ti, de pronto que sea relevante mencionarlo. Yo creo que hemos conversado en general mi historia como poeta, cómo se conecta con la vida personal. Quizás podría ser un poema de conquista y desolación del libro eh, que salió finalista en el concurso 2018, parece. Sí, Eh, bueno, voy a leer el segundo poema del libro que se llama La Conquista, que da un poco eh, origen al título. Dice, oblígame, sométeme con tus fuerzas imperiales, conquístame, en que tus barcos se posen en mis costas bravías y tus caballos reales hagan gala en mis tierras cobrizas. Deja tu sur en mis desiertos, imprégname tu olor en los campos de mi piel, sáciate de mis riquezas y embriaga con tu acento mis oídos de nativa. Deja tus huellas en mis nieves, que no queden espacios no explorados. Deforesta mis resistencias y tala mis miedos. Este corazón ya se ha rendido a tu espada majestuosa que mi pecho ha hendido. Eso. lindo, lindo, lindo. Ujú. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por darnos este espacio. Esperamos pues también como continuar con estos espacios de entrevistas, seguir conociendo a todos los escritores, pues al menos a la mayoría, conocerlos a través de estos espacios que pues son enriquecedores yo creo que para todos, y conocer un poco de la historia más allá del perfil que sale o de la foto que sale de pronto en Instagram o en las redes sociales, pues es también muy interesante cómo conectar con las otras personas. Entonces, nada, muchísimas gracias por este espacio y esperamos pues seguir conversando en otras oportunidades.
Gracias, Diana, gracias a Rubén también, que siempre detrás, ¿no? Apoyándonos como escritores, así que espero que todas estas entrevistas lleguen a buen puerto y, y sean un fomento a la cultura, ¿no? Eh, de Latinoamérica, a la poesía latinoamericana. Gracias. Chao, que estés bien. Chao.